Pues bueno, hay cosas que os contaré que ya sabréis, pero os la voy a contar. Como sabéis, Londres está al sur de Inglaterra, es la capital política y económica no solo de Inglaterra, sino también del Reino Unido. Ha tenido un papel protagonista en la historia desde que ya fuera fundada por los romanos en el siglo III y la fundaron con el nombre de Londinio. Tiene casi 9 millones de habitantes y en esta ciudad multirracial convive gente de un gran número de culturas. De hecho, hablan entre todos más de 300 idiomas. Es la ciudad más grande de Europa por extensión, 1.560 kilómetros cuadrados. Y es una de las ciudades más vibrantes tanto y centros culturales, artísticos y más importante del mundo. Quienes la visitan pueden ver 4 monumentos patrimonio de la humanidad: el Palacio de Westminster, la Torre de Londres, el Parque del Museo Marítimo Nacional de Greenwich y los Reales Jardines Botánicos de Kew. También es el principal centro financiero del mundo. Su bolsa tiene más, digamos, movimiento y volumen que Nueva York, Tokio y Singapur, todos juntos. Tiene además 43 universidades, lo que lo convierte en la ciudad con mayor concentración de centros de estudios superiores del mundo. Bueno, de Europa, perdón, de Europa. Además, es que tiene un montón de récords. En transportes, el metro más antiguo del mundo y el mayor sistema aeroportuario del mundo por tráfico de pasajeros, por número de pasajeros. Y bueno, cualquier época del año es buena para visitarla, pero es especialmente agradable en primavera y en otoño, cuando tenemos temperaturas suaves y un ambiente un poco más relajado. Ahora vamos a hablar de las zonas y los barrios de Londres. Londres se divide en distritos, tenemos 33 distritos y vamos a hablar de las zonas que desde nuestro punto de vista son más interesantes o representativas. Comenzamos, como no, por la zona de Westminster. Es el centro de la ciudad y es donde se emplazó hace más de 1000 años el centro de poder político y religioso de Inglaterra. Tiene una gran riqueza monumental, escasa en otras zonas de la ciudad. Su importancia comienza en el siglo XI, cuando Eduardo el Confesor decide fijar allí su residencia, construir un nuevo palacio, un gran monasterio y una abadía. En el norte, Trafalgar Square marca el comienzo del West End, que es un distrito de animada vida nocturna. Esta plaza, Trafalgar Square, es una de las plazas más importantes. Fue creada en 1830 para conmemorar la victoria de la Armada Británica frente a la española y la francesa en la batalla de Trafalgar. Cerca de esta zona, o sea, de Trafalgar Square y toda la zona de Westminster, tenemos Oxford Street, que es la calle comercial más concurrida de Europa. Comienza en Marble Arch y termina en Tottenham Court Road. Visitas imperdibles en esta zona de Westminster son Big Ben, Abadía y Catedral de Westminster y las casas del Parlamento. Continuamos con las zonas de Piccadilly, Mayfair y St. James's. Los distritos de Mayfair y St. James son de los más ricos de la ciudad. Tiene tiendas elegantes, imponentes residencias que datan del siglo XVIII. En St. James es donde tenemos, por ejemplo, el Palacio de Buckingham, que está rodeado de bonitos jardines. En 1900 fue una zona de moda en Londres. Entonces se llenó de restaurantes, teatros y boutiques. Mayfair es la zona más cara de Londres. Se ubica al oeste de Regent Street y queda separada de St. James por Piccadilly. Aquí, en Mayfair, tenemos las mejores tiendas de Europa, como Chanel o Armani, hoteles de 5 estrellas como el Claridge's, el Mayfair Hotel o el famoso Ritz, y unos clubes nocturnos VIP. Una anécdota de Mayfair es que en una de sus calles más conocidas, que se llama Savile Row, en el número 3, es donde estuvo situada la oficina de los Beatles, y fue en su azotea donde el grupo británico ofreció su último concierto como grupo. En Piccadilly tenemos el Burlington Arcade, que es el primer centro comercial cubierto de moda y de alta joyería de la capital inglesa. Se fundó en 1819. Todavía hay vigilantes que llevan el uniforme de aquella época y su función es controlar que se mantengan las buenas formas. Ahí, por ejemplo, está prohibido cantar, caminar deprisa o hablar en voz alta. En el cruce de las calles de Regent Street, Piccadilly, Coventry Street y Shaftesbury Avenue comienza el Soho, que es la siguiente zona que vamos a visitar.
El barrio de los Ojos se encuentra en el centro de Londres. Es un lugar que tiene muchísimo ambiente a todas horas. En este lugar se ubicaron hace mucho tiempo los artistas más destacados de Europa y colaboraron en el crecimiento del lugar, ¿no? Hoy tenemos un montón de calles peatonales, donde tenemos tiendas, peluquerías, restaurantes, pubs, teatros, todo en una atmósfera como super fashion, que deja entrever el magnetismo que ejerce la cultura gay en el lugar. Sainsbury Avenue es donde tenemos todos los teatros, los grandes teatros. Y esa avenida lo que hace es dividir el Soho en dos. Tenemos la parte del norte, que es donde se asentaron, digamos, los inmigrantes italianos y griegos durante el siglo XX, y donde tenemos todos los locales actuales nocturnos de moda, ¿no? Y en la parte sur es donde se ubicaron los chinos cuando llegaron en la segunda mitad del siglo XX y se creó Chinatown, que es uno de los barrios más populares de Londres. Es interesante visitar toda esta zona de noche con todas las luces y encontramos un montón de sex shops, espectáculos de bucles y bares de ambiente. Cerca tenemos Leicester Square, que también tenemos muchas discotecas. Y vamos a otra zona maravillosa, una de mis favoritas, no es por dejar entrever mi gusto, que no es que sea mejor que el de otros, pero bueno, a mí me gusta mucho Camden Town. Está al norte de los municipios de la City, Westminster, Kensington y Chelsea, y es una zona bastante céntrica. Aquí tenemos tres de las estaciones más importantes de la ciudad: Euston, St. Pancras y King's Cross, que es donde se encuentra en la vida real el andén 9 3/4 de Harry Potter. Aquí en Camden Town es uno de los sitios más populares de Londres. Más de 10 millones de personas lo visitan cada año. Es el hogar de la escena musical más underground e independiente de Londres. Por ejemplo, Amy Winehouse vivía allí. Y también destaca esta zona por su ambiente extravagante. El famoso mercado de Camden es un lugar lleno de ropa, discos, accesorios y últimas tendencias, donde se reúnen tribus urbanas de Londres para comprar y pasar el rato. Aquí vamos a ver punks, rockers, heavies, mods, emos y toda una serie de tribus urbanas que existen. No hay que dejar de ver este mercadillo y además tenemos allí la estatua de Amy Winehouse en honor a esta gran cantante que se nos fue tan joven, ¿no? Continuamos y vamos a Covent Garden y Strand. Construido hace unos 40 años, Covent Garden es el actual corazón del turismo de Londres. No hay en Londres una zona más bonita, más alegre, más colorida. Es un placer visitarla, especialmente en primavera y en verano. En su centro tenemos una piazza diseñada en 1630 por Inigo Jones, alrededor de la cual proliferan cafés al aire libre, artistas, tiendas de lujo y mercados. Originalmente, el centro de la zona era un jardín de un convento que estaba ligado a la abadía de Westminster y tras la disolución de los monasterios fue cedido al primer conde de Bedford. Fue el cuarto conde de Bedford quien proyectó la plaza y todo eso. Al sur del Covent Garden tenemos The Strand. The Strand es una zona que unía la City con Westminster y en su día estaba poblada de palacios. Continuamos hacia Bloomsbury. Bloomsbury realmente es una zona que es muy tranquila, es prácticamente residencial y es muy tranquila. Se encuentra solo a 5 minutos del Soho y de Covent Garden. Ella, es residencia de artistas, escritores y tenemos muchas librerías, pero aquí lo interesante de esta zona es que tenemos la Universidad de Londres y el British Museum. También tenemos en esta zona Russell Square, que hay que visitar también. Y ahora vamos hacia la City. Aunque su nombre completo es City of London, se la conoce como la City. Es el distrito financiero de Londres y es la sede de la Bolsa de Valores y el Banco de Inglaterra. Este lugar es donde el asentamiento romano original fundó Londin, ¿vale? Es aquí donde lo tenemos. En el siglo XIX fue uno de los barrios residenciales más solicitados, pero actualmente casi nadie vive allí, aunque tiene una intensa actividad durante el día. Aquí mezclamos modernos estilos de oficinas con el estilo victoriano del siglo XIX. Las visitas más importantes que tenemos aquí son la Catedral de San Pablo, la Torre de Londres y el Tower Bridge. Y ahora nos vamos a la zona de Southwark. Southwark
es un lugar que desde la Edad Media hasta el siglo XVIII era muy popular porque estaba fuera de la jurisdicción de las autoridades de la City. En aquella época muchos placeres y diversiones estaban prohibidos, entonces esta zona constituía una vía de escape. Por eso abundaban ladrones y burdeles. En los siglos XVIII y XIX se llenó de muelles, almacenes y factorías, y actualmente es una de las zonas más modernas y de moda de la ciudad, ya que fue reformada para las Olimpiadas de 2012. Aquí encontramos, por ejemplo, el rascacielos The Shard. Es el más alto de la Unión Europea, con 310 metros de altura. Cuenta con oficinas, restaurantes, el lujoso Hotel Shangri-La, apartamentos, un mirador y la aguja. Un dato curioso y escalofriante, ya que hablabais del cambio libra-peso, los apartamentos privados de The Shard, solo hay 10, uno por planta, salieron a la venta por precios de entre 30 y 50 millones de libras. Flipar. Bueno, en esta área de Southwark también tenemos el Borough Market. Es un mercado de alimentación de los más grandes de la ciudad. Está bajo los arcos del ferrocarril del London Bridge y es un paraíso para los gourmets, en el que se ofrecen productos de alta calidad, comidas artesanas de toda Gran Bretaña y de toda Europa. Atractivos turísticos interesantes en la zona de Southwark es, por ejemplo, el Shakespeare's Club Theatre, que es donde tenía su sede la compañía de Shakespeare y que ha sido reconstruido cerca del emplazamiento original. De hecho, bueno, lo vemos en la foto abajo a la izquierda. Otro lugar que es interesante en esta zona es el Tate Modern, el Museo de Arte Moderno. Y ahora continuamos. Cerca de Southwark tenemos South Bank. Es una zona que fue muy dañada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde está el London Eye. Sirve de imagen para entender cómo el gran crecimiento, el gran crecimiento que ha tenido Londres en el último siglo. En 1951 fue elegida sede del Festival de Gran Bretaña, en el que se conmemoraba el centenario de la Gran Exposición. Pero el único edificio que queda de esa época es el Royal Festival Hall, que es digamos, el teatro nacional, ¿no? de Londres, bueno, de Inglaterra, pero está en Londres, ¿vale? Aquí también lo que tenemos, o sea, bueno, este barrio está en el lado opuesto de Westminster, ¿no? Entonces, está ahí también el Big Ben y solo hay que cruzar el río Támesis y se puede conocer ambas zonas de forma o sea, en muy poco tiempo. Y ahora nos vamos a la zona de Chelsea. Bueno, esta zona supongo que a los argentinos les gustará mucho porque es donde está uno de los equipos más importantes de fútbol, la sede de uno de los equipos más importantes de Europa. Pero bueno, esta zona en los tiempos del Tudor era un pueblecito junto al río y se puso de moda porque Enrique VIII construyó un palacio que ahora ya está desaparecido. También Tomás Moro vivió en esta zona. Muchos artistas se sintieron atraídos por las panorámicas que ofrecía el río y en el siglo XVIII sus jardines estaban llenos de bellas cortesanas. El Chelsea Arts Club organizó bailes escandalosos durante más de un siglo y en el siglo XIX estaba poblada por artistas e intelectuales. Hoy día la zona es demasiado cara para los artistas, pero bueno, mantiene el nexo con el mundo artístico porque posee muchas galerías de arte y tiendas de antigüedades. Actualmente también es uno de los barrios más exclusivos de Londres para quien quiera gastar dinero en tiendas de alta costura, almuerzos premium y, como decía, uno de los mejores clubes de fútbol de la ciudad. Ahora nos vamos a otra zona que es South Kensington y Knightsbridge. Estas zonas son una de las zonas más grandes de Londres también y tiene numerosas embajadas y consulados. En Knightsbridge tenemos gente muy acaudalada y lujosísimas tiendas, entre las cuales están los famosos almacenes Harrods, que es una visita imprescindible para la ciudad. Tiene 7 plantas, más de 300 tiendas y curiosamente comenzó siendo una pequeña tienda que abrió sus puertas en 1849. La zona también tiene un gran carácter cultural porque tiene muchos museos e instituciones universitarias. Y dentro de esta zona, las visitas más interesantes serían el Palacio de Kensington, el Museo de Historia Natural, el Museo de Ciencia y Hyde Park. Continuamos por Kensington y Holland Park. Hasta 1830 esta zona era un pueblo rural
de mercados y mansiones. La más famosa de esas mansiones es Holland House, parte de cuyas tierras constituye ahora Holland Park. La mayoría de los edificios son del siglo XIX, tenemos magníficas casas victorianas, dos de ellas se pueden visitar, y a los lados oeste y norte de Kensington Gardens tenemos una zona residencial de lujo, donde tenemos las embajadas también. Sus tiendas casi son iguales que las de Knightsbridge, pero bueno. Luego, un dato curioso es que los jardines de Kensington se sirvieron de inspiración para James Matthew Barrie para escribir Peter Pan. Y de hecho, en homenaje, en ese parque tenemos la famosa estatua de Peter Pan. La calle principal, Queensway, es un lugar de reuniones, de clubs y cafés. Lugares de interés en esta zona son el mercado de Portobelo, Notting Hill y Holland Park. Una curiosidad de Notting Hill, que fijaos, yo no lo sabía hasta que presenté y creé esta presentación, es que desde 1956 Notting Hill tiene el segundo carnaval más grande del mundo después del de Río de Janeiro. Y además es que se celebra en agosto, a diferencia de otras partes del mundo. Continuamos hacia la zona de Regent's Park y Marylebone. Marylebone es un antiguo pueblo medieval al sur de Regent's Park. Conserva la mayor concentración de mansiones gregorianas de la capital y para muchos es el barrio más bonito de Londres, por esto. Hasta el siglo XVIII estaba rodeada de campos y jardines y en el XIX las casas fueron ocupadas principalmente por médicos y hoy en día mantiene esa tradición médica y esa elegancia de aquel día. Aquí podemos visitar el Sherlock Holmes Museum, el Madame Tussauds y diversos mercadillos. Y ya la última zona, sí, antes de pasar a los monumentos, que merece más la pena o que creemos que es más representativo de Londres es Greenwich. Greenwich es conocido fundamentalmente porque ahí es donde está el meridiano cero y donde está la sede del Museo Marítimo Nacional. En la época de los Tudor había un palacio, pero actualmente solo queda la Queen's House, construida por Inigo Jones de nuevo para la esposa de Jacobo I. Es una zona ideal para pasar el día entero porque se encuentra lejos del centro de Londres y destaca, como vemos en la fotografía, su enorme parque verde, que cuando hace buen tiempo está lleno de gente. También tenemos en esta zona curiosas librerías, anticuarios y mercados. Bueno, ahora ya lo que vamos a hablar es de, digamos, los monumentos que no te puedes perder si vas a Londres. No vamos a poner todo lo que hay que ver en Londres porque podríamos estar hablando horas, pero digamos como los imprescindibles quizá en una primera visita, ¿no? El primero, obviamente, sería el Palacio de Westminster, también conocido como las Casas del Parlamento. Es un edificio gótico victoriano que alberga las dos cámaras que componen el Parlamento británico. En octubre de 1834, un asolador incendio destruyó el antiguo palacio que había alojado el Parlamento desde 1512 y también había sido residencia real desde la época de Guillermo del Conquistador. En 1847, fijaos, en 1834 fue el incendio, pues en 1847 ya estaba prácticamente reconstruido con 1.200 habitaciones, 11 patios y 3,5 kilómetros de pasillos. El palacio está flanqueado por Victoria Tower, una imponente torre que reúne las copias de todas las leyes del Parlamento desde 1497 y por el otro lado la torre del Big Ben. Como saben, bueno, los ingleses son famosos porque tienen algunas leyes bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, es ilegal estar a menos de 100 metros de un monarca si no llevas calcetines. Otra cosa, también curiosa, es que está totalmente prohibido morirse en el Parlamento. Esto es porque aquel que se muere allí tiene que recibir un funeral de Estado, como si pudieses evitar cómo te mueres. No sé, imagínate que te da un infarto ahí en medio del Parlamento y te sacan corriendo del recinto para hacer el funeral, no lo sé, no sé cómo lo hacen. Pero bueno, es curioso, ¿no? También otra curiosidad de esta zona es que el primer semáforo del mundo se inauguró en 1868 frente al Parlamento. Otro lugar que aparte de icónico, pues está muy ligado a la historia de Londres, es la Abadía de Westminster, que es el templo más antiguo de Londres y acoge las tumbas de los monarcas y además de figuras históricas británicas de los últimos años. Por ejemplo, ahí tenemos la tumba de Isabel I, la tumba de su hermana María Tudor,
de Enrique VII. También tenemos el Rincón de los Poetas, que alberga tumbas y mausoleos de grandes genios de la literatura como Charles Dickens, William Shakespeare, Geoffrey Chaucer, Samuel Johnson o Rudyard Kipling. La abadía fue construida en estilo románico y consagrada en el 1065 para dar cobijo a monjes benedictinos. Entre 1245 y 1517 ya fue reconstruida poco a poco con un estilo gótico y durante el siglo XVIII sufrió su mayor transformación tras la construcción de las dos torres en la entrada principal. A excepción de Eduardo V, que fue asesinado, y Eduardo VIII, que abdicó, todos los soberanos ingleses han sido coronados aquí desde Guillermo el Conquistador en 1066. Además, utilizan un trono de coronación medieval desde el siglo XI que aún se conserva. Muchos de ellos también han contraído nupcias aquí y 17 están sepultados en la abadía. Acontecimientos recientes que se han celebrado aquí, por ejemplo, el 80 cumpleaños de la reina Isabel II o el funeral de la princesa Diana de Gales. Y entiendo que el funeral de Felipe de Edimburgo también se celebrará aquí. Otro lugar al que hay que ir, aunque solo sea para ver el cambio de guardia, es el Palacio de Buckingham. Fue construido en 1705 para el duque homónimo y adquirido por Jorge III. Ha sido residencia de la familia real desde 1837, desde que la reina Victoria se trasladó allí y es donde vive actualmente la reina Isabel II. Ha sobrevivido a las guerras mundiales de forma ejemplar. En la Primera Guerra Mundial tuvo la suerte que no fue atacado, pero en la Segunda sí que fue bombardeado y se destruyó la Capilla Real en 1940. A ver, las visitas de este palacio solo se permiten, lo que es el interior, solo se permite unas pocas semanas al año, en semanas comprendidas entre finales de julio y principios de septiembre, pero a lo largo de todo el año podemos ver el famoso cambio de guardia. Otro lugar que hay que ver y que es también muy interesante es la Torre de Londres. Esta torre fue construida bajo el reinado de Guillermo II y realmente no es una torre, es una enorme fortificación compuesta por un castillo y 22 torres. A lo largo de la historia ha funcionado como residencia real, arsenal, fortaleza y prisión. Durante más de 900 años, su nombre era sinónimo de terror, porque es el lugar donde se encerraba a todos los que ofendían a los monarcas. La mayoría de los presos malvivían en unas condiciones espantosas y no salían con vida. Y eran torturados y luego ejecutados en la cercana Tower Hill. Algunos de los personajes más destacados que han sido ejecutados aquí, pues la reina consorte Ana Bolena, la reina Jane Grey, el barón William Hastings o el pensador y escritor Tomás Moro. Una anécdota también de esta zona. Se dice que la Torre de Londres es, digamos, el lugar donde más apariciones paranormales se registran. Desde que murió Ana Bolena, dicen que se registran más de 30.000 apariciones en el lugar de su muerte, aunque nadie dice haberla visto desde 1933. Otra curiosidad, los cuervos, esos cuervos que se encuentran en la torre y que vemos en la foto que tienen el ala cortada para que no puedan volar lejos, se debe a que Carlos II le dijeron que si estos cuervos abandonaban el edificio, el reino se desmoronaría. Entonces los mantienen ahí. Bueno, supongo que si mueren entrarán nuevos, digo yo. No creo que sean inmortales. Pero bueno, siempre tiene que haber cuervos en la Torre de Londres porque si no, el reino se desmorona. Y además allí, como imagino que todos sabréis, tenemos allí más de 23.500 joyas con un valor de 20 millones de libras. Otro lugar icónico de la ciudad de Londres es el Tower Bridge, uno de los símbolos de Londres, construido en estilo victoriano, que se encuentra junto a la Torre de Londres. A medida que Londres se fue expandiendo, fue necesaria la construcción de varios puentes, ¿no?, que unieran las dos orillas del Támesis. Y el primer puente que se construyó fue el London Bridge, al que siguieron otros muchos. Pero todos esos puentes se situaban, digamos, al oeste para no entorpecer la zona del puerto. Durante el siglo XIX hubo un gran crecimiento en la zona este del London Bridge y se hizo necesaria la construcción de un nuevo paso. Y para no afectar al tráfico fluvial, pues se determinó crear un puente levadizo accionado por máquinas a vapor, que sería este Tower Bridge, y que terminaron en 1894 y tardaron solo 8 años en construirlo. Otro monumento imperdible
de Londres la Catedral de San Pablo. Tiene una altura de 110 metros. Es la segunda catedral del mundo más grande detrás de la Basílica de San Pietro en Roma. Aquí ha habido templos religiosos desde tiempos inmemoriales. Cuando la época pagana ya había un dolmen, después también hubo un templo griego y luego fue reemplazado por la iglesia más antigua de Inglaterra en el año 604. Inicialmente fue construida en madera y fue uno de los edificios más afectados por el incendio de 1666. Tuvo que ser reconstruida en diferentes ocasiones hasta que al final se convirtió en el impresionante edificio que es actualmente, erigido entre 1676 y 1710. Desde su construcción también se han celebrado allí importantes acontecimientos como el funeral de Winston Churchill o la boda de Carlos y Lady Diana. Probablemente el mayor atractivo de esta catedral es su gran cúpula. Tiene 3 galerías circulares y tras un ascenso de 257 escalones llegamos a la primera de ellas, la llamada Galería de los Susurros. Está situada a 30 metros de altura y es un lugar que tiene una increíble acústica, de manera que tú estás en un extremo de la cúpula y el más mínimo susurro que tú hagas se oye en el otro extremo. Otro lugar que hay que ver es, como no, el Museo Británico. Es uno de los más antiguos del mundo y posee una de las colecciones de antigüedades más grandes que existen. Recibe más de 5 millones de visitantes anuales y es el tercer museo más visitado del mundo, por detrás del Louvre de París y el Metropolitan Museum de Nueva York. Tiene más de 7 millones de objetos procedentes de todos los continentes y se encuentran todos ordenados según procedencia. Tiene tal extensión que, bueno, para visitarlos en prisa sería necesario más de un día, pero para ver lo más importante, con una mañana, pero una mañana completa, puede ser suficiente. Tiene diferentes salas donde encontramos diferentes objetos, desde porcelana china, antigüedades prehistóricas y medievales, monedas o medallas de diferentes periodos. Las partes más llamativas, como no, la sección del Antiguo Egipto, que es la mejor después del Museo de Cairo, y la de la Antigua Grecia. Otro monumento que consideramos imperdible en Londres es el London Eye. Realmente su nombre original era Millennium Wheel, pero todo el mundo lo llama London Eye. Es un logro del diseño de la ingeniería, construido a lo largo de 7 años por cientos de trabajadores de 5 países diferentes. Tras su inauguración en el año 2000, la sorprendente noria de 135 metros de altura ahora es uno de los iconos más emblemáticos de la ciudad y de toda Gran Bretaña. Ofrece unas vistas realmente impresionantes, tanto de la ciudad como del campo. Y en los días claros podemos tener una visibilidad de 40 kilómetros a la redonda. Aunque si tenemos demasiado sol, cosa que ocurre contadas veces en Londres, la ciudad impide ver algunas partes, o sea, la claridad impide ver algunas partes de la ciudad. Y finalmente, bueno, casi finalmente nos quedan 2. Tenemos el Tate Modern, que es el Museo Nacional Británico de Arte Moderno. Expone y conserva obras de carácter internacional que abarcan desde 1900 hasta la actualidad. Este sí que es el Museo de Arte Moderno más visitado del mundo. Pensamos que es el MoMA, pero es el segundo. El MoMA, o sea, el Tate Modern es el primero, el MoMA es el segundo y el tercero es el Reina Sofía de Madrid. Fijaos. Un detalle es que se encuentra ubicado dentro de una antigua central eléctrica y su colección permanente tiene obras del mundo de artistas del siglo XX como Pablo Picasso, Andy Warhol, Salvador Dalí, Mark Rothko y Edward Munch. Y para terminar, el último lugar que hay que visitar de Londres como imperdible, me encanta porque Sheila va sintiendo muchas cosas de las que digo, o sea, me siento segura. Gracias, Sheila. Es Hyde Park. Aquí tenemos más de 140 hectáreas de extensión. Es el parque más grande del centro de Londres y es el gran pulmón de la ciudad. Sería, pues Hyde Park sería lo que es Central Park a Nueva York. No es tan grande, pero... Y es un lugar de esparcimiento para londinenses y para turistas. El terreno pertenecía a la abadía de Westminster, pero en 1536 las tierras fueron expropiadas por Enrique VIII y se abrió como parque público
en el siglo XVII. Es el parque más antiguo de la ciudad y desde su creación ha sido escenario de duelos, manifestaciones y conciertos. Y desde hace años allí es tradición celebrar pues, aniversarios relacionados con la Casa Real, disparando 41 cañonazos a mediodía. En la esquina noroeste tenemos un lugar muy curioso que es el Speaker's Corner. Es un lugar donde todos los domingos por la mañana se reúnen personajes variopintos, suelen ser oradores y excéntricos. Hacen discursos sobre diferentes temas, tanto religiosos como políticos. El verdadero espectáculo es que se ponen a hablar y la gente va allí, aplaude, abuchea, bueno, casi como, digamos, en el Parlamento, que cuando están en sesión se aplauden, se abuchea, pues es que así son los ingleses. Pues ahí se expresan y tal. A ver, ese sitio se hizo famoso durante la Segunda Guerra Mundial porque era el único lugar en el que se permitía defender a Hitler o criticar a Churchill sin temor a represalias. Hoy es posible hablar de cualquier tema, siempre y cuando no vaya contra la ley. Y ya, bueno, vamos a hablar un poquito rápidamente de los programas de Surland que pasan por esta ciudad. Tenemos, aparte de los viajes a Haití y a la medida, tenemos 86 programas que visitan esta ciudad. La mayor parte figuran en la programación regular del Folleto Europa y también en la programación en privado de Europa en minivan. En el Folleto Europa de programación regular tenemos 84 programas, todo esto incluyendo programas base y sus extensiones o parciales, ¿vale? Aquí tenemos algunos de los principales y estos programas son producto propio Surland, operación propia, creación propia. Nosotros los diseñamos, nosotros los operamos. Todos incluyen traslado de llegada y de salida, tienen una única categoría de hoteles, generalmente bien ubicados, tienen guía acompañante experto durante todo el recorrido, independientemente del número de pasajeros que compongan el grupo. Las visitas con guías locales siempre, en las visitas de las ciudades siempre son con guías locales. Luego, durante el recorrido, tendremos algún tour de orientación hecho por nuestro guía correo y siempre son hechas con auriculares. Garantizamos desayuno buffet todos los días en todos los hoteles. Incluimos todas las tasas hoteleras, que eso es una comodidad para el cliente, y casi todos los circuitos tienen la posibilidad de contratar esa opción de valor añadido, que es ampliar mucho las visitas incluidas y algunas comidas. Pero entonces eso es un win-win, digamos, tanto para ustedes como para el cliente, porque ya lleva contratados de origen todas las visitas y las extras, ¿no? También tienen Wi-Fi gratuito en los buses y en los hoteles de la Unión Europea y, por supuesto, atención 24 horas al día, 365 días al año del pasajero en viaje por email, WhatsApp o por teléfono. Luego tenemos dos programas en el Folleto Europa. El Folleto Europa Minivan es una versión súper concentrada del Folleto Europa regular, pero con programación en privado. Tenemos dos programas en privado que incluyen Londres. Estos programas están basados en 6 pasajeros, incluyen minivan privado durante los traslados y el recorrido, hoteles como los de la programación regular, desayuno buffet, las tasas, por supuesto, las visitas con guías locales, pero en este caso lo que no incluye es el guía correo para hacer un precio más competitivo, pero el chofer siempre va a ser experto en el recorrido y podrá hacer las asistencias que sean necesarias. También tenemos Wi-Fi en los hoteles, la atención al pasajero en viaje y en toda nuestra programación tenemos el seguro turístico que además cubre la COVID-19. Recordad que estos programas son en privado, por lo tanto son 100% personalizables y adaptables a los gustos del cliente. Entonces, antes de terminar, le voy a pedir a Guillermo que ponga un pequeño video que tenemos aquí preparado para ilustrar de lo que hemos hablado. ¿Dejo de compartir o puedes meterte tú?